amigos y lamenta su asistencia. Me hubiera gustado mucho estar aquí, es una persona, la verdad, le encanta siempre atender cuando hay visitas. Estamos en el claustro de la Escuela de Minas de Madrid. Esto fue en su momento una antigua aula, hoy en día se utiliza como sala de reuniones. La verdad que es un sitio que gusta mucho para hacer reuniones. El problema es que no hay demasiado aforo, entonces disculpas a la gente que le ha tocado quedarse de pie. Entonces, a toda la gente que ha venido, especialmente a todos los leoneses, después del viaje que se han pegado, que han salido 6:30 de la mañana, 6:15 de la mañana, bienvenidos a la Escuela de Minas. Estamos aquí en una jornada de municipios mineros. Esto es debido a un proyecto que tiene la Escuela de Minas, que se denomina el proyecto C3M, Ciencia Cercana Cooperativa a través de la mineralogía. Proyecto financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto consta de 3 ramas. Hay una que se está trabajando con discapacitados visuales a través de un convenio con la ONCE. Otra rama se centra en trabajar la mineralogía con los colegios, con los niños. Y por último, otra rama es la puesta en valor del patrimonio minero, lo que estamos hoy en día, ahora mismo aquí. En esta ocasión contamos con grandes conocedores para hablar de la minería leonesa. Quiero presentar a don Román Díaz, alcalde de Castropodame, que me va a hacer una pequeña reseña sobre lo que es el municipio de Castropodame. A Rogelio Meléndez, geólogo, historiador, topógrafo también. Se ha dedicado a investigar la minería de oro de Castropodame. En León se conoce la minería de las médulas. Pero vamos, es otra serie de explotaciones. Los romanos se recorrieron todo León y la verdad que va a ser también una maravilla. Y por último contamos a Juan Manuel Rincón, presidente de Aragonito Azul, Asociación Leonesa de Minerales de la zona del Bierzo, y además es director del área de Geología y Paleontología del Museo del Alto Bierzo, en Bembibre. Entonces ya, sin más dilación, Román, te doy la palabra. Sí. Bueno, pues soy Román Díaz, alcalde del Ayuntamiento de Castropodame, y mi misión aquí hoy es presentaros cómo es nuestro municipio. Antes de nada quisiera dar las gracias al director del proyecto y a Cosme por habernos dejado conocernos al proyecto y por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro municipio en un marco tan incomparable como es la Escuela de Minas de Madrid. Muchas gracias de antemano también a todos los que habéis asistido y os habéis interesado por cómo es nuestro municipio. El municipio de Castropodame se encuentra enclavado al noroeste de la provincia de León, concretamente en la bonita comarca del Bierzo. Su situación está a lo largo de una cordillera de montañas en la margen izquierda del río Huesca. Sus pueblos se encuentran enclavados en los montes Coto y Prueba, en el monte del Redondal, en el monte del Capellosín y en el monte del Mayadín. Municipio el nuestro eminentemente minero, aunque no haya sido reconocido como tal por algunas instituciones. Digo que es eminentemente minero, pues porque por las múltiples huellas dejadas, en primer lugar, por los romanos, siglos atrás, huellas también dejadas décadas atrás por las minas de extracción del carbón, las minas más importantes en principio de toda España y alguna con la reserva más importante de Europa, como es el Coto Wagner. Me refiero a las minas de hierro situadas en la población de Calamocos y que son el Coto Wagner y el Coto Vivaldi, hoy abandonadas.
y reseñas también más recientes o mucho más recientes, las del carbón. Hoy también, por desgracia, como sabéis, por la crisis en declive y que parece ser que todo va a quedar desierto porque están abocadas al cierre todas las empresas mineras. Con una población de 1.800 habitantes, nuestro municipio tiene una extensión de 60 kilómetros cuadrados. Todos los pueblos comparten cierta singularidad y cierta morfología. La singularidad socioeconómica se basa sobre todo en la minería, la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. Además de eso, es un municipio, como os decía, agrícola, porque en esa zona hay 2 o 3 pueblos, sobre todo Purienzo Castañero y San Pedro Castañero, que ese apodo se lo ha dado, pues ya como su nombre indica, los grandes sotos de castaños que tienen plantados esos 2 pueblos, aunque tradicionalmente todos los pueblos del municipio siempre han estado poblados de varios castaños, pero hay dos pueblos, sobre todo, que los sotos de castaños eran superabundantes. No se veía prácticamente donde estaban los castaños un trozo que no tuviera una abundancia. Bien, entre todos los pueblos, ya os digo, su morfología suele ser bastante singular. Bastante singular porque, si bien antes lo que predomina en las construcciones de las casas es piedra, canto rodado, piedra de cantera, en la antigüedad todos sus tejados, cuando visitabas un pueblo, era paja, los tejados aquellos que se hacían de paja. Con el paso de los tiempos, la morfología ha cambiado y ahora mismo la paja se ha cambiado por el azabache de la pizarra sacada de las canteras de la comarca cercana de la Cabrera. Bien. Como os digo, también tiene diferentes peculiaridades étnicas. El desarrollo que supuso la minería, el dar puestos de trabajo, supuso que mucha gente viniese de otros lugares a trabajar. Cabo Verde, Portugal, Pakistán, de ciertas partes de España, y todo eso se encuentra mezclado en nuestros pueblos ahora mismo con una abundante riqueza de mezcla de culturas y de tradiciones que se han ido compartiendo con las que tienen nuestros pueblos. Bueno, pues como os digo, Castropodame está repartido sus 1.800 habitantes en 7 pedanías, que ahora mismo vamos a ir desgranando una por una para que conozcáis un poco cuál es el compendio que compone el ayuntamiento. En primer lugar, está como cabecera del ayuntamiento el pueblo de Castropodame. Castropodame tiene su casa consistorial, que se construyó en el año 1881 sobre una ermita. Cuenta con 226 habitantes y lo tradicional en todos los pueblos, como monumentos más importantes de todos, es sus iglesias y sus ermitas. Prácticamente en todos los pueblos se va a repetir lo mismo. Iglesia, ermita como cosa más importante y donde se guardaban pues todos los documentos que pertenecen a los pueblos. Concretamente, en Castropodame hay una iglesia dedicada a Santa Colomba y una ermita dedicada a San Bernardino, que son los 2 santos que presiden las festividades del pueblo. Una, San Bernardino, el día 20 de mayo y Santa Colomba el día 31 de diciembre. Cuentan con importantes retablos y, además de todos, por ejemplo, Castropodame es uno de los que tiene la cruz procesional más importante del ayuntamiento. Una cruz procesional y un pendón. Como veis en la fotografía se ven prácticamente los pendones de los 7 pueblos, alguno falta. La cruz procesional es de las más importantes, como os digo, con un peso de 9 kilos de plata tallada. Importante también una casa solariega que perteneció a familias singulares del pasado, como los Osorio, los Fajardo o los Valcárcel. Y, por supuesto, lo importante que tiene Castropodame son
yo para mí es lo mejor que conozco en minas de oro en nuestra zona. Es lo que le da también el nombre al pueblo, se debe a esas minas romanas que tiene en su entorno. En cuanto a tradiciones, pues siempre van ligadas las tradiciones, no de este, sino de todos los pueblos, a lo mismo, a la vendimia, a la matanza que se hacían los pueblos con estos productos tan ricos y que saben elaborar la gente de los pueblos, a la recogida de las castañas sobre todo, y a las diferentes actividades que, como en este caso Castrocodame, pues va ligada un poco la tradición pues al oro o a la minería del carbón, que es donde toda la gente últimamente ha estado ligada. De gastronomía, ¿qué os puedo decir? La gastronomía, tanto de este como de otros muchos pueblos, pues va ligada a eso, a la matanza, con todos los productos que se podían obtener de la matanza, y sobre todo en Castrocodame hay una cosa importante, o dos cosas importantes a reseñar que siempre se celebran, que son el Festival del Botillo, conocido ya por, prácticamente en toda España, y luego su tradicional magosto de castañas que se hace pues en torno a noviembre. Todos los pueblos gozan de una infraestructura cultural y deportiva más o menos aceptable para el tipo de municipio que somos, donde tienen pues, instalaciones deportivas, sobre todo al aire libre. No disponemos de ninguna en cubierto, todas tienen lo básico al aire libre, y prácticamente todos, excepto dos, tienen su casa de cultura o su casa de reuniones, donde las diferentes asociaciones que hay en todos los pueblos pues van desgranando todo este tema de lo que os estoy contando, de las tradiciones y de la cultura. Pasamos a Calamocos. Calamocos es un pueblo que se encuentra situado a la derecha del río Bandañuelo. El río Bandañuelo tiene 213 habitantes y es la población en la que antes os decía que estaban enclavadas las dos minas más importantes de hierro que hubo en España. A destacar de sus monumentos, como siempre, la iglesia, ermita de San Antonio Abad y la iglesia de San Román, que también dan nombre a sus fiestas patronales, que es cuando más, suele ser cuando más gente, cuando más vecinos, cuanta más foráneos llegan al pueblo en sus fiestas patronales. Tradiciones, lo mismo que os decía antes: vendimia, matanza, recogida de castañas, ganadería, y aquí, claro, pues tiene que haber algo ligado a la cultura del hierro, que era lo que se extraía en el pueblo. En gastronomía, pues lo mismo, todo lo relacionado con la matanza, con el Festival del Botillo, con el magosto y con el vino. Existe una asociación cultural también que se encarga de poner en práctica pues todas estas ideas que quieren llevar a cabo sobre sus tradiciones. Y a destacar de importante, en este pueblo existen unas ordenanzas concejiles del año 1600. Hay pueblos en los que se conserva muy poco patrimonio histórico, pero no sabemos por qué. Lo poco que se conserva en las iglesias, y en concreto de Calamocos solo hemos encontrado unas ordenanzas del año 1600. Perdón. El equipamiento está prácticamente igual que los demás pueblos, con todas las infraestructuras base, al aire libre también, y es uno de los pueblos en los que recientemente vamos a construir, uno de los que le falta su casa de cultura, y que recientemente se va a construir en breve. Matachana. Matachana es una población que se encuentra más o menos en el centro del ayuntamiento y en la parte más llana, ya que todos estos otros pueblos que os voy a contar están casi a media ladera, a media montaña, y se puede decir que son pueblos de media montaña. Tanto Calamocos como Matachana son pueblos que están bañados, están al margen del río Bueza, como os dije, y están bañados por sus aguas. Son pueblos mucho más productivos, más llanos, se da mucho más el cereal y mucho más la pradera. A destacar la iglesia de San Roque por su retablo,
que también da son sus fiestas patronales, el día de San Roque, el día 16 de agosto, y este tiene como peculiaridad que de los pendones que poseemos en el ayuntamiento, el de Matachana es el pendón más grande, con un palo de 11 metros y una superficie de tela de 35 metros cuadrados. Tradiciones, lo mismo, vendimia, matanza, recogida de castañas y ganadería. En gastronomía, aquí en este pueblo suelen hacer, bueno, pues ahora mismo ha surgido una asociación cultural con mucha fuerza, pero ya antes se venían celebrando por lo mismo de todos los pueblos, los festivales del Botillo, aunque aquí han cogido una peculiaridad que se está celebrando ahora ediciones de las ediciones de la exaltación del cocido berciano. Cuenta prácticamente con todo el equipamiento, como os decía, y además esta sí que tiene su casa para que la asociación pueda desarrollar todo lo que considere en cuanto a tradiciones. San Pedro Castañero probablemente sea el pueblo con menos habitantes y más extensión del ayuntamiento. Se encuentra en la ladera del Monte Coto y tiene como monumentos más destacados pues la ermita de Santo Cristo del Pudillo y la iglesia dedicada a San Pedro Adíngola, que también le dan los nombres de estos santos, son los días que coinciden con las fiestas patronales de sus pueblos. En esta iglesia concretamente, para que veáis el pasado romano de todos estos pueblos, de cómo pasaron los pueblos, existen en su construcción dos aras votivas, por lo que se cree que San Pedro Castañero fue un enclave muy importante romano en la extracción del oro. Además, en este pueblo existen, más que en ningún otro pueblo, 3 coronas colonizadas por los romanos, donde se lavaba el oro y donde además tiene un valle que le llaman Vallourio, que quiere decir Valle del Oro. Y bajo este pueblo, como luego os explico más adelante, está otro pueblo de nombre Viloria, que también significa lo mismo, pueblo del oro, con lo cual quiere decir que ahí hubo una importante extracción de oro por parte de los romanos. San Pedro Castañero, además de eso, tiene la segunda cruz más importante de plata del ayuntamiento, concretamente con un peso de 5 kilogramos, y como veis ahí tiene una estatua realizada en madera natural que tiene 4 metros de altura, tallada por un artista o por un escultor de allí de la zona, en su parque. Una alegoría a la gente, al trabajo, a la recolección del campo de las castañas. Un monolito dedicado de piedra a la gente que cayó en la batalla de los franceses, cuando los franceses entraron en ese pueblo y fue arrasado. Os digo esto porque puede ser que sea el pueblo que más documentación histórica tiene. Entonces, en este pueblo su historia ha sido estudiada por Manuel Olano, que es un historiador de la zona y que ha encontrado documentos del año 1400 y 1430 concretamente. Toda la historia del pueblo está plasmada en un libro que él ha hecho y que de toda la información que ha sacado nos dice que uno de los Mendaña, concretamente Álvaro de Mendaña, descubridor de las Islas Salomón, era natural del pueblo o descendiente del pueblo de San Pedro Castañero. Sus tradiciones, además de estudiando esta documentación histórica que tenemos, hay otras muchas cosas, pero entre ellas hay una relevante e importante, que es que apareció un documento del año 1812 en el que se relata, pues con todo lujo de detalles, cómo los franceses entraron en ese pueblo, lo arrasaron y en esa entrada en San Pedro Castañero murieron 15 o 16 personas a las que está dedicado el monolito. Desde entonces nosotros hemos institucionalizado esta festividad y cada 2 años hacemos la representación de la entrada de los franceses en el pueblo de San Pedro Castañero, pues como podéis ver en la fotografía, con trajes de época, todo se acondiciona al pueblo y se pone todo lo más real posible de acorde con la época. Una representación que es digna de ver en cualquier sitio
vamos, para cualquier viajero que pase por San Pedro Castañero en el último fin de semana de junio, que fue cuando entraron en San Pedro los franceses, en el año 1800. Lo mismo, el equipamiento es el mismo de todos los pueblos del ayuntamiento y posee una enorme casa de cultura. Turienzo Castañero, población de 204 habitantes y se encuentra en la ladera del Monte Redondal y situado también a la derecha del Valle de Canales, que da origen a la famosa Fuente de la Risa, fuente que parece un río y que da agua a todo el pueblo. Como monumentos importantes, ya ahí tenéis la iglesia de San Pelayo, que da de San Pelayo y San Tirso, que son las dos fiestas patronales más importantes del pueblo, el 24 de agosto y el 26 de enero. Posee también una cruz procesional y un pendón. Tradiciones: vendimia, caza, recogida de castañas, ganadería y matanza. La gastronomía está relacionada pues todo con las tradiciones, celebrándose en este pueblo el segundo festival más importante del botillo que se hace en León y en la zona del Bierzo. El primero es el del ayuntamiento limítrofe con nosotros en Vibre y el segundo es el de Turienzo Castañero, y el tercero por orden sería el de San Pedro Castañero, donde también hacemos una exaltación importante al botillo. Otra zona importante que os podéis encontrar cuando os paséis por allí, porque también se hace una importante jornada de la exaltación de la caza, tanto en Turienzo como en San Pedro Castañero. Al ser los dos pueblos que están más metidos en la montaña y que tienen más tradición de coto, se suele hacer una exaltación de la caza que suelen ser totalmente gratuitas para los viajeros que por ahí pasan. Como no puede faltar el magosto y la exaltación al vino. Tienen una actividad importante también que se está cogiendo mucho auge y que habréis oído por algunos antes, los famosos filandones que se solían hacer en la antigüedad, cuando varias mujeres, cuando hilaban o cuando eso, se ponían a contar las historias del lugar, las fábulas y todas aquellas cosas y esto se reproduce en Turienzo Castañero a escala normal. El equipamiento lo mismo, cuenta con todo tipo de infraestructuras siempre al aire libre y tiene importantes, en este pueblo se realizan importantes pruebas deportivas e incluso a nivel nacional, dado que está el Monte del Redondal, Turienzo está a los pies del Monte del Redondal y hasta ahí han llegado pruebas de ciclismo de la Vuelta a España. Bien, el siguiente, Villaverde de los Cestos. Villaverde de los Cestos es un pueblo que está bañado por las aguas del río Boeza, también se encuentra en su margen izquierda, tiene 275 habitantes y curiosamente aquí la iglesia está dedicada a San Martín, pero sus fiestas patronales son el Sagrado Corazón y las Candelas. Tradiciones importantes, debe su nombre pues eso, a la fabricación de cestos que se hacían en la antigüedad. Hoy ya es una actividad casi perdida, solo se hace casi por divertimento, pero en la antigüedad, cuando los campos eran muy fértiles y todo se trabajaba, pues necesitaban muchos cestos para recoger castañas, para recoger vendimia, para recoger patatas, todo lo que producían nuestros campos, y este pueblo era el que tenía la tradición de los cestos. Sus vegas, como veis, están todas llenas de grandes choperas porque las aguas del Boeza le riegan casi de principio a fin. En gastronomía, pues este tiene todo lo relacionado con la matanza y concretamente aquí se realiza una muestra también para todo visitante el último domingo de noviembre de la matanza, donde se hacen pues realmente todo lo que se hace en la matanza, desde matar el cerdo, pelarle, etcétera, etcétera. En cultura cuenta con un museo morfológico que es del autor Antonio Alonso, donde piezas que ya no sirven de vehículos, de coches que son irreciclables, o como podéis ver en la fotografía, pues hace con ellas verdaderas maravillas y está allí para visitarlo también. Y es el pueblo del poeta visual Gustavo Vega Mansilla.
El equipamiento cuenta exactamente con todas las infraestructuras para practicar deporte al aire libre, y es el único pueblo del ayuntamiento en el que no tenemos casa de cultura. Sin embargo, sí hay una asociación sociocultural que se encarga de todas las actividades relacionadas con sus tradiciones. Viloria, este es el que os decía antes. Viloria es un pueblo que se encuentra justo por debajo de San Pedro Castañero, situado más al oeste del ayuntamiento, y su nombre se debe precisamente a lo que os decía antes. Viloria es la Villa del Oro, tiene una población de 199 habitantes y tiene como característica importante que en este pueblo fue donde se inscribió la primera mina de carbón del Bierzo y la segunda mina de carbón de León. Por lo tanto, veis que sus cosas más representativas pues es el Museo Minero que tiene al aire libre, donde se refleja un túnel de mina, una galería de mina, con su pala, con su ventilación, etcétera, etcétera. Y luego también cuenta con un parque de relojes solares, delante de la Casa Cultural. Cuenta prácticamente con todas las infraestructuras, como os digo, igual que los demás pueblos, y sus tradiciones, pues lo mismo, van ligadas a la vendimia, a la matanza, a la recogida de castañas y a la ganadería. Aquí en este pueblo también hacen un importante Festival del Botillo y sobre todo, más importante que el Festival del Botillo, aquí tenemos la fiesta más importante de la exaltación de la caza, donde todo el que pase por Viloria puede acercarse a comer un plato de caza en las fechas en que están celebradas. Todos los pueblos, todas las asociaciones y todas las juntas vecinales cuentan con páginas web donde podéis entrar y el que quiera más información puede perfectamente ver todas las actividades que tiene cada pueblo, y os digo, en verdad que es digno de ver. En unos las asociaciones, en otros las juntas vecinales son las encargadas de hacer pues, un compendio grande de todas estas cosas que os estoy exponiendo de mi municipio. Bueno, pues esto, a grandes rasgos, es el Ayuntamiento de Castrocodame. La pena es que no podamos tener mucho más tiempo para poder contaros muchas más cosas y muchas más actividades con todo lujo de detalles. Cuando hacemos una presentación de este tipo, debemos de cumplir unos objetivos. Y el objetivo primordial de esta presentación es poner en valor el patrimonio geológico y minero del municipio a través de diferentes rutas verdes, relacionadas principalmente con la minería y con la geología. Así nosotros hemos establecido y vamos a potenciar, desde luego desde el Ayuntamiento así lo vamos a hacer, 4 rutas que creemos importantes y que además son dignas de ver porque discurren entre castaños, choperas, encinas, urces, matorral, son dignas de ver. La primera ruta es la ruta del oro, que uniría el pueblo de Viloria con el pueblo de Matachana, donde existen, sobre todo Matachana, la corona más importante, a través de San Pedro Castañero por sus tres coronas, pasando por una ruta, por los canales que todavía hay en el pueblo de Turienzo, llegando a la cima de las minas de oro de Castrocodame, donde se pueden ver todavía parte de los embalses, donde se pueden ver las pruebas que están ahí. Para hacer posible este funcionamiento de todas estas rutas, ya os digo, nosotros no dudaremos en poner cuantos esfuerzos sean necesarios, pero además tendremos que poner a disposición de todos aquellos que quieran visitar nuestro municipio, pues es todo lo disponible en nuestras arraigadas tradiciones y en nuestras festividades más importantes, nuestra gastronomía, que como podéis ver, pues es muy variada y suele ser una gastronomía muy rica porque son productos elaborados por los gentes en sus casas a partir pues, de sus animales, a partir de sus matanzas, etcétera, etcétera. A mí no me queda mucho más que decir porque tengo que pasar la palabra a quien nos va a hablar de la minería, de la tradición minera en Castrocodame, que es mi compañero Rogelio Menéndez III. No me queda más que daros las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que con esto os deis un grato recuerdo de Castrocodame.
Si alguna información tenéis los nombres de los pueblos y todos digo, además en el ayuntamiento se pondrá en estos días una página web con todo lo relacionado con todos los pueblos y con los castros. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me dan para explicar aquí la minería de mi municipio. Agradecimiento que tengo que hacer. Agradecimiento que quiero hacer al público aquí a nuestro alcalde. Bueno, la minería del municipio de Castrocodame se asienta básicamente en tres pilares: el oro, el hierro y el carbón. Digo básicamente porque podríamos dar algún detalle más. Por ejemplo, podríamos hablar de las canteras de Calamoc, las canteras de Pizarra, o de la cerámica que existía en Matachá. Pero vamos a centrarnos en estos tres pilares que son los fundamentales, como he dicho. Bueno, por supuesto, quiero decir también que en cualquier tema geológico, las capas, las estructuras geológicas y las mineralizaciones no se circunscriben nunca a los ámbitos estrechos de un municipio. Y por tanto, algunas de las alusiones que hay aquí se refieren a datos que no son exactamente del municipio, pero que tienen directa relación con nuestro municipio. Como hay que seguir un orden cronológico, empezaré por el oro. El oro en Castrocodame se asocia inevitablemente con la presencia romana. Hay huellas de estas antiguas explotaciones llevadas a cabo hace 20 siglos en numerosos puntos del municipio, como son las proximidades de San Pedro Castañero, donde además, como ha dicho el alcalde, hay dos aras con inscripciones de la época romana. En Turienzo Castañero, en Calamocos, y después hay una serie de puntos más ya de menor importancia. Aunque el núcleo principal, y el que se ve perfectamente en la cartografía existente y en los modernos métodos de observación como el SIFPAC, son las minas del pueblo de Castrocodame. Estas minas dieron origen al nombre del pueblo y del ayuntamiento, porque realmente el nombre de Castrocodame es un nombre de claras referencias romanas. Yo no soy un experto en cuestiones lingüísticas, pero la teoría más aceptada, expuesta por un investigador berciano, don Jesús García y García, en una obra muy buena, un libro que se titula Pueblos y ríos bercianos, significado e historia de sus nombres, dice que la palabra Castrocodame significa castro de Podamio, siendo Castro, como es sabido, un típico y conocido asentamiento humano de la época romana, si no anterior, y Potamio, según este investigador, sería el nombre de un individuo que tuvo algo que ver con ese castro, bien porque fuera administrador o tuviera alguna relación con eso. Entonces sería Castro de Podamio. Evidentemente Podamio es un nombre que hoy no se utiliza, pero se ve que en aquella época sí se utilizaba. Las ruinas de la explotación aurífera se extienden, como he dicho, por todo el municipio. Pero se extienden no solo con las coronas que ha citado el alcalde, sino con otros muchos restos de vestigios vivos. Pero es, aunque el núcleo principal, como digo, es en Castrocodame. Tal es así que estas huellas se distinguen perfectamente desde la autovía del noroeste a su paso frente al pueblo de Almázcar, pese a que se hallan a una distancia de 3,5 kilómetros de ese punto. Lo digo por si alguien tiene la ocasión de viajar hacia Galicia, al pasar Bembibre y antes de llegar a San Miguel de los Dueñas, girando hacia la izquierda, en un monte verá perfectamente estas explotaciones. Por ello, son muy conocidas ya desde hace muchos años. El dato más antiguo que tenemos en este momento sobre estas minas es del año 1829 y aparece publicado en el diccionario de Miñana. Vamos a ver, hay lógicamente más referencias, y entre estas múltiples referencias que hay no puedo dejar de citar dos que tienen una estrecha vinculación con un acto como el que estamos celebrando hoy día. La primera es del año 1883, porque aquí, en Madrid, en la capital de España, tuvo lugar una exposición de mineralía, parecida a la que tenemos aquí. Y en esa exposición ya se presentó un ejemplar de tierra aurífera procedente de la mina California de Castrocodame, tal y como dejó constancia por escrito el ingeniero don José María Soler. Unos años después, el día 22 de junio del año 1931, un eminente militar y político berciano, el general don Severo Gómez Núñez,
que además era un hombre de ciencia, pues llegó a dirigir el Instituto Geográfico y Catastral, vino aquí a Madrid a dar una conferencia en la Sociedad Geográfica Nacional. Y en esa conferencia habló del Bierzo, y habló de las vías romanas, y habló de las minas de Castrocodame. Y dijo, entre otras muchas cosas, que en su opinión, en el Bierzo había dos tipos de minas, dos ejemplares, dos casos de minería romana importantes. Uno eran las médulas, perfectamente conocidas, y otro era el de Castrocodame. Pues bien, la explotación de Castrocodame es una explotación en la que claramente se combinan labores de interior, es decir, galerías subterráneas, y labores a cielo abierto. Labores a cielo abierto como las que se desarrollaron en las médulas. Conviene por ello resaltar que nos encontramos ante una explotación mixta, en la que se combinan estos dos tipos de trabajos diferentes. Por un lado, hay un yacimiento secundario sobre terrenos arcillosos y blandos que se beneficia principalmente mediante el uso de la energía hidráulica, mediante construcción de canales y embalses. Y por otra parte, hay otro tipo de explotación, que es el yacimiento primario, que se llevó a efecto sobre terrenos mucho más compactos, sobre cuarcitas, y que se recurrió para ello al empleo de técnicas manuales, como son la excavación de galerías en rocas compactas, para lograr el arranque del cuarzo aurífero, que posteriormente sería triturado en una primera fase, y después, en una segunda fase, reducido prácticamente a harina. Las huellas de la explotación son aún muy evidentes, y nos encontramos así con antiguos canales, con embalses, con lavaderos, con escombreras, con galerías, con socavones en el terreno y, en definitiva, una serie de elementos más. Entre estos, los más importantes son unos curiosos restos arqueológicos. Quizá estos restos arqueológicos son unas rocas muy singulares que se les denomina, los técnicos les denominan morteros o molinos. Unos de ellos eran los que se utilizaban para machacar el cuarzo aurífero, para hacer morteros. Y otros eran los que se empleaban para, con el producto resultado de ese primer machaqueo, ir a un proceso de trituración y reducir el primitivo producto a una fina arena. Son muy diferentes, pues los primeros se asemejan a morteros. Después veremos las imágenes y los explicaremos. Y los segundos recuerdan a las típicas piedras de molino. Restos de ambos tipos de utensilios se hallan aún en numerosos puntos empotrados en las casas de la pedanía, y allí han permanecido durante 20 siglos sin que nadie los haya sabido interpretar hasta hace escasos años. Cuando hace unos 10 años, no, 20 años era yo alcalde pedáneo, me puse en contacto con la Universidad de León, y en aquella época, hoy día ya sí, no tenían una idea clara de qué era ese tipo de restos arqueológicos, pero hoy día sí, ya por suerte ya están correctamente interpretados. Y están interpretados en buena medida gracias a los trabajos de un ingeniero de minas de la zona, Roberto Matías, que es un gran especialista en la minería del oro de la época romana, y entonces es el que los ha investigado en gran medida, aparte de otras personas que les hablo. Vamos a ver ahora un poco las imágenes y las voy explicando. Bien, aquí ven el pueblo de Castrocodame, y esto es todo esto que ven, todas estas manchas de terreno rojo, eso es donde se hizo la excavación. En realidad, en principio, toda esta ladera por donde estoy señalando con el puntero tendría su continuidad hacia abajo, pero ahora ven todos estos socavones que son producto de la excavación. Bueno, aquí tenemos otra vista. Aquí lo que pasa es que se ve peor, pero este es el pueblo de Castrocodame y estas son las explotaciones. Y aquí esto que vemos es el castro que le decía Castrocodame, del que hablábamos antes. Este sí es el castro, que está al lado de la población. Pasa la siguiente. Bueno, esto es en una zona de la explotación. Este punto donde estoy apuntando es una galería antigua, o una chimenea quizá. Los lugareños le denominan la cueva del Moro, porque claro, antiguamente, como no tenían noción de historia, pues cualquier cosa que les recordaba a pueblos del pasado, pues lo atribuían a los moros. Por eso le llaman la cueva del Moro. Esta es otra cueva, le llaman la cueva del Sil. Se me olvidó antes decir que en realidad, aunque muchas, la longitud total de las galerías que se han conservado supera sin ningún género de
peliagudas los 100 metros. Lo que pasa es que muchas de ellas están hundidas, pero en realidad ahora transitables son sin ningún género de dudas por lo menos 100 metros de galerías. Bueno, esta es otra explotación de la zona. Es un caso muy curioso porque los especialistas en este tipo de minería no saben todavía interpretar de qué se trata. Es una estructura, es una galería que tiene entrantes para los lados y realmente, mira que ven ustedes aquí, es 1 metro, y realmente pues nadie sabe todavía, ni siquiera los especialistas, decir de qué se trata eso. Así que a ver si alguno de los oyentes se es capaz de dar una solución. Bueno, estos son los molinos que se empleaban para triturar el cuarzo aurífero. El cuarzo aurífero primero se machacaba y después se sometía a un proceso de molienda hasta dar a fina arena. Aquí tienen la mira taquimétrica, estas trazas más fuertes son trazas de 1 centímetro y para que tengan ustedes una idea del tamaño de las rocas. Bien, este es un molino de los de impacto. Observan cómo la roca está comida por resultado del proceso de machaqueo. Aquí tenemos otro caso, ven perfectamente cómo está encontrado en una de las paredes de las casas y ahí hay muchas piedras, hay por lo menos 37 ejemplares localizados y realmente pues han pasado durante 20 siglos desapercibidos. Bueno, aquí tenemos el Palacio Lancinal, que todo esto es la zona excavada, es una de las zonas principales, no la única, pero es la zona que aquí ven ustedes, el inmenso socavón que se hizo con la explotación. Bueno, con esto hemos terminado con el tema de la minería del oro, que quizás sea la más sobresaliente, pero no la única. Digo que no es la única porque tenemos también la minería del hierro. Los filones de hierro que discurren por el subsuelo de Castrocodame lo hacen por la pedanía de Palamocos. Forman parte de un yacimiento de muchos kilómetros de longitud que se continúa por municipios vecinos, como por ejemplo Molina Seca. En base a los datos que podemos obtener de la hoja número 159 del Mapa Geológico Nacional, resulta evidente que este yacimiento se puede cartografiar desde las proximidades de Congosto hasta por lo menos el pueblo de Inforcos, ya en la Maragatería. Es decir, que tiene una longitud de por lo menos 25 kilómetros. La anchura del yacimiento es en general inferior a los 300 metros y está constituido a su vez por varios filones de hierro de origen sedimentario y de tipo oolítico. Son conocidos ya por lo menos desde el siglo XVIII. Según un informe realizado en diciembre de 1797 por el militar Francisco Javier de Atol y Lasle, el hierro de Paradasolana, las proximidades de Castrocodame, ya se utilizaba en los años 60 del siglo XVII por un francés de nombre Lemort, que fue el que construyó una calzada o una vía de acceso que pasaba por el Bierzo hacia Galicia. Este técnico francés lo utilizaba para abastecer a 2 ferrerías que había en el Bierzo, una en Torre del Bierzo y otra en San Andrés de las Puentes. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando se empezó a estudiar a fondo este tipo de minería. Uno de los que más estudió, o que más publicidad le dio por lo menos, fue el conocido ingeniero Julio Lazurtegui, que todavía tiene una plaza por ello en Ponferrada. Como dato curioso, cabe apuntar que en el año 1863 el quintal métrico de este mineral, que se obtenía en las proximidades de Castrocodame, como digo, costaba 2 pesetas. No obstante, hubo que esperar al siglo XX porque fue entre los años 1951 y 1982 cuando se registró la actividad más importante de esta minería, que era la que abastecía la producción de toda España e incluso exportaba parte de él a Alemania. Como he señalado, este yacimiento está constituido por varios filones capa. La potencia media de estos es en el Coto Vivaldi de 5 metros y en el Coto Vivaldi de 8,7 metros. No obstante, en algunos casos puede llegar hasta los 20 metros. Se ubica entre pizarras, las pizarras que desde el punto de vista geológico las tratamos en el Ordovícico Medio, que pertenecen a la formación de las pizarras de Luarca, y tienen una serie de niveles diágenos que servían cuando se extrajo el mineral para controlar la explotación. Por lo que respecta a su continuidad en profundidad, y a partir de los datos de la hoja del mapa número 159, la hoja de Bembibre, es evidente que puede alcanzar por lo menos 1 kilómetro. De todos modos, lo que se ha explotado ha sido solo los metros superficiales. En muchos casos se extrajo simplemente a cielo abierto. El mineral es magnetita
aunque también hay siderita y otros. Las reservas que aún permanecen sin extraer se estiman en 240 millones de toneladas seguras, entre los cortos Wagner y Vivaldi. Se interrumpió la producción por una serie de problemas de que tenía fósforo y otra serie de cuestiones complejas. Vamos a ver un poco las imágenes y explico. Bueno, aquí tenemos una vista de Filón, el hundimiento provocado por la estación. Bien, este quizás más espectacular. Las galerías van por debajo de esta zona que está limpia de pinos y los hundimientos, como al paso de los años, han llegado hasta la superficie del terreno. Esto no corresponde al municipio de Castrocodame, sino al entorno, y está en las proximidades del pueblo de Onamio, y bueno, pues eso ha dado lugar a una serie de problemas, incluso en la propia iglesia del pueblo hubo que tirarla porque justo debajo de la iglesia pues llegaban a aparecer socavones. Esto es una antigua galería tapiada, esta creo que está cerca de Calamocos. Estos son restos de las instalaciones, quedan todavía restos de toda la instalación que ahora tenía una infraestructura realmente importante. Esto es otra de las infraestructuras, cerca de Calamocos, y aquí tenemos otra. Bien, pues ahora voy a hablar para terminar con el tema del carbón, que es el tema más reciente. Y debo decir que la cuenca carbonífera del Bierzo pues se extiende hasta el municipio de Castrocodame. En el subsuelo de San Pedro Castañero y en el de Viloria hay capas de carbón que en algunos casos, como por ejemplo el caso de la mina Navaleo, han estado en explotación hasta hace escasos años. Al parecer, también en el subsuelo de Matachana, y al realizar sondeos para la estación de agua, se han detectado capas de carbón, pero estas nunca se han llegado a explotar. Como dijo nuestro alcalde, en nuestro municipio se ubica una de las minas más antiguas de carbón, que es la mina La Gata, que data del año 1843. El carbón de esta zona, lo que se conoce técnicamente como el área de Torre Bembibre, y por lo que respecta a su edad, está datado como estefaniense, concretamente, que podríamos decir que estefaniense C, en base a la fauna fósil hallada. Ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación, como por ejemplo los desarrollados en los años 70 y 80 del pasado siglo por la que entonces era Empresa Nacional Adara de Investigaciones Mineras. El carbón explotado es antracita, la potencia máxima de las capas es de 1 metro en esta área, y la potencia mínima para que sea explotable es de 30 centímetros. En realidad son potencias realmente escasas si las comparamos con otras cuencas, y esta es una de las razones por las cuales tenemos los problemas ahora con la minería. La estructura geológica, sin embargo, es en general muy sencilla. Se trata de capas con escasos rozamientos, con bastante poca pendiente, y solamente en la zona sur y en el este es donde se registran rozamientos de 70 grados o superiores. La potencia total de la serie, es decir, incluyendo lo que es el carbón, la pizarra, mejor dicho, las lutitas, las areniscas, pues se cifra en unos 2000 metros. Hay algunos autores que hablan de 1800, pero si no tenemos en cuenta lo que los geólogos llamamos el conglomerado basal, que no es explotado. Bien, vamos a ver unas imágenes para comentarlas y así con esto ya terminamos el tema. Aquí tienen ustedes una típica vista de una galería minera. Vistas del interior, aquí tienen los carriles por los que entraban las vagonetas para sacar el mineral o para meter el material, eso lo que hiciera falta. Aquí ven los cuadros que para la explotación. Esto es lo mismo, pero una explotación a cielo abierto, que últimamente pues también se prodigaron bastante en la zona. Bien, esta es una rampa. Aquí, donde están estas puntadas de madera, era el hueco donde estaba el carbón. Los picadores lo que hacen es extraer el carbón, y para que evidentemente no queden atrapados tienen que colocar estas puntadas que son de madera, o todo eso que ven ahí, que es lo que los mineros llamábamos llaves de madera. Porque claro, si no, evidentemente se hundiría y provocaría un accidente. Y últimamente lo que se hacía es sustituir la madera por puntadas metálicas e hidráulicas, pero vamos, yo creo que en la actualidad, o hasta los escasos meses que han seguido trabajando los mineros, se sigue utilizando también esa activación con madera. Y bueno, yo creo que por mi parte no tengo nada más que decir. Cedo la palabra aquí a Manuel Rincón, que es el especialista en mineralogía. Y luego seguiremos con las preguntas. Muchas gracias.
nos han desglosado magníficamente su alcalde, Juan Román Díaz, y el compañero, colega geólogo, don Rogelio Meléndez. Yo voy a hablar de la parte de Pola. Voy a intentar ser un poquito breve, que estamos ya muy justitos de tiempo. Pola de Gordón es un municipio que está situado justo al norte de León, a unos 30 kilómetros. La principal minería de la zona es también el carbón. Hoy en día está la mina Santa Lucía, perteneciente a la Hullera vasco-leonesa, la única explotación de carbón que queda activa en León. León es el mayor productor de carbón a nivel estatal y solo te queda una mina. La mina se está explotando de dos maneras, explotándose cielo abierto y subterráneo. Esto es un poquito el municipio de Pola de Gordón. Pertenece a una zona, la reserva del Alto Bermejo, una reserva de la biosfera. Bueno, vamos a pasar, que si no, vamos muy justitos. Aquí tenemos ya empezamos un poco las vistas de la mina. Es una mina de carbón, hoy en día está explotando unos 3 millones de toneladas, de los cuales 800.000 es de carbón, en la parte de cielo abierto. Luego hay una explotación subterránea que tampoco tengo mucha información. En esta zona vemos un poco la panorámica, el tamaño que tiene la mina. Estos son materiales que se ven más claros, es una zona de calizas y por debajo ya van las capas de carbón. Es un carbón también del estilo de la cuenca del Bierzo, esto es la cuenca de Ciniera Matallana, también es de edad estefaniense, unos 300-305 millones de años de antigüedad. Está completamente deformado este carbón. Ahí vemos una capa, la capa Candelaria, hoy en día la mayor capa que tienen en la mina, tiene unos 8 metros y bastante continuidad, la verdad es una maravilla, se sigue por toda la corta. Una serie de estructuras, un poquito los camiones mineros. La mina esta, el patrimonio minero que tiene es riquísimo. Hoy en día es como un libro de minería abierto. Se ve un poco la explotación que hacen con barrenos, que eso luego lo cargan con explosivos y hacen la voladura. Ahí están cargando la voladura, una retroexcavadora y directamente con el camión. El carbón, que es una roca bastante blanda, pues muchas veces permite lo que se llama el ripado. Es un tractor de orugas, que lo que le colocan son unos dientes detrás, con eso van arrancando el carbón por detrás a medida que pasa. Otra forma, muchas veces una peculiaridad que tienen es, al estar tan deformado, la capa de carbón se va cortando. Y hay casos en los, como en este, tenemos justo una zona de roca caliza, blanca, y lo que tienen que hacer ellos es casi minería artesanal. Están con la retroexcavadora, van arrancando el carbón debajo de la caliza, porque no pueden hacer una explotación, por así decirlo, industrial. No pueden hacerlo a grandes rasgos, entonces meten directamente la retroexcavadora. Todo este carbón lo que hacen es, debido a los planes que hubo hace ya unos 15 años de la reorganización de la minería del carbón en España, de la adaptación, la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa hizo un nuevo plan de explotación. Entonces ellos tienen una explotación subterránea y la otra a cielo abierto. Modernizaron todas sus instalaciones y esta es la zona del pozo que comunica con la mina de interior subterránea, donde vierten todo el carbón y todo ese carbón lo sacan por cinta transportadora hasta la Robla. Aquí tenemos las instalaciones de la nueva mina, la foto aérea, reside así en Calsa, de las nuevas instalaciones que tienen fuera. La mina estaría justo detrás de la ladera, la que estamos viendo estaría al otro lado de la ladera. Esto es, bueno, la Robla, lo llevan aquí, tienen el lavadero y luego lo mandan aquí a la térmica. La Robla tiene interés, toda esta cuenca se descubrió a finales del siglo XIX. La Hullera Vasco-Leonesa se formó en 1893 y la salida que tuvo este carbón fue el País Vasco, las acerías de la zona de Altos Hornos en Bilbao. Se creó el ferrocarril, el Hullero que le llamaban, en 1894, que permitió canalizar todo este carbón hacia el País Vasco. Entonces fue el auge de la minería del carbón en esta zona. Así relevante patrimonio histórico minero, lo tenemos aquí, lo que se llama el Pozo Ibarra. Es un pozo para las antiguas, para lo que era el grupo Ciniera, para las minas subterráneas. Hoy en día, lo que se ve detrás es toda la escombrera de la mina, que está avanzando y lo van a tapar. Sin embargo, este castillete está protegido, tiene un proyecto de desplazarlo de forma que quede separado de la escombrera. Este pozo, lo más relevante que tiene es su construcción. Es un pozo completamente de acero y no es el show soldadura. Está todo con remaches y con tornillos.
estuvo en operación hasta hasta el 20 de diciembre de 1996, que se clausuró. Tenemos otra vista del Pozo Ibarra. Este es un poco el entorno donde está el Pozo Ibarra. Una de las antiguas accesos que han utilizado para hacer una pequeña capilla de Santa Bárbara. Diferentes restos de la explotación, pues ahí se ve para transporte de gente, de vagonetas especiales. Una serie de imágenes históricas, bajando, las labores en la mina de interior. Un grupo de barreneros. Otra de las explotaciones que tiene la zona de Pola de Gordón son las rocas ornamentales. Más relevante, más curioso, lo que le llaman ellos el falso ágata. Son calcitas, aragonitos, formaciones kársticas. Esto al final quedan así fibrosos de diversos colores y se utilizan para adorno como roca ornamental, para hacer losas en las casas, encimeras, paredes. Aquí vemos un poquito cómo se forma. Una de las explotaciones eran pequeñas canteras en las laderas y encontraban todas estas cuevas, lo que iban buscando. Y esto lo que llaman ellos realmente la cueva. Es una cavidad que tenía unos 30 metros más o menos de longitud, 10, 12 de alto y unos 10, 15 de ancho. Aquí vemos un poquito eso, cómo se utiliza, cómo queda. Todo eso se sacan grandes bloques, se cortan las lajas y se utilizan fines decorativos. Por último, voy a hacer una breve pincelada a la mina profunda. Esta se encuentra no en el término de Pola, sino en Villamanín. Son las primeras referencias mineras de la provincia de León. También ha hablado antes Rogelio de compañero Roberto Matías, que estudió la minería romana, también ha estudiado estas minas. Son las primeras minas. Estas son del Calcolítico medio. Y estuvieron en explotación hasta el bronce final, bronce medio, bronce final. Son unos cuerpos, unas minas de cobre. Aquí vemos uno de los croquis de Roberto Matías, una serie de croquis también explicando las herramientas que se iban utilizando. Y esto es lo más vistoso, la mina profunda. Es un gran socavón, un hundimiento, una cámara que tiene 50-60 metros, que es muy llamativa. Aquí vemos diversas galerías. También eso estuvo en aquella época, Calcolítico, luego estuvieron los romanos y por último, a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo, se intentó su reexplotación. Pero tenían problemas con los minerales. Había un mineral raro que no se conocía, que se llama la villamaninita, cogió el nombre de Villamanín. Cuando estaban procesando para recuperar el cobre les daba muchos problemas. Pero bueno, ya no me meto en minerales, le cedo la palabra al experto de la zona, Juan Manuel Rincón. Buenos días, primero, gracias por estar aquí. No voy a intentar extenderme porque sé que andamos bastante apurados de tiempo y sí que voy a hacer un reflejo. Exactamente. Voy a ir centrándome en la fotografía para ir explicando un poquito sobre el tema. Como decíamos, importante es la provincia de León, o ha sido en la extracción de minerales industriales, no menos ha sido también la recopilación de minerales a nivel coleccionístico y de interés geológico. Desde luego, lo que estamos viendo ahora mismo, haciendo enlace con mi compañero, hemos visto una villamaninita anteriormente, de la mina La Divina Providencia, una cobaltocalcita también de ese yacimiento y el famoso aragonito verde radial de la mina de la Profunda. Según estas minas, ya desde hace 4.500 años ya hubo indicios sobre herramientas utilizadas en estas minas, ¿no? Aquí tenemos otra cobaltocalcita en pared ya de la mina, en uno de los hastiales de la mina, soto de sajambre, fluorita en soto de sajambre, otra mineralización también importante de los yacimientos de esa zona de León, donde también aparece la varita, la calcosina de Valdetejas, de la zona de Lugueros. Aquí vemos esta calcosina, actualmente ya no se puede encontrar casi ninguna pieza porque han desaparecido. Mina Respina,
y en Puebla de Lillo los famosos piritoedros, y que muchos coleccionistas quieren hacer recopilación de ellos por lo bonitos que son. La dolomita, estas dolomitas rosadas que han salido en la zona del puerto de la elaboración de los túneles del AVE en el puerto de Pajares en el tramo 2, donde apareció esto. También tenemos en la mina Respina, en Escarlati, el cinabrio, en el puerto de las Señales, en Maraña. Otra mineralización también. Al lado de la central térmica que salía antes de la Robla, hemos encontrado en uno de los taludes del AVE también unos bolos en los cuales partiéndolos tenemos unas calcitas hialinas que ya Sanchís, el famoso fotógrafo de minerales, nos ha hecho un reportaje. En Lugueros, también cuarzo ahumado, en la zona de León también, otros cuarzos ahumados que salen de una caliza de montaña, muy interesante también. La famosa galena, también que tenemos aquí de otra zona de León, muy importante también ese hallazgo porque casi habían desaparecido las piezas. Y esto es